Yo en primer lugar diría son unas cuantas indicaciones de carácter más bien fragmentario. Con la situación actual que estamos viviendo en torno al matrimonio y a la familia, redescubrimos con una fuerza particular cómo el matrimonio cristiano, hablemos del matrimonio cristiano, es una vocación preciosa. Hablemos a nuestros jóvenes del matrimonio cristiano. Hay una vocación al matrimonio en el Señor. Hay una vocación también a vivir en virginidad en el Señor, no como eunucos convertidos tales por otras instancias. Hay una vocación a la vida consagrada, la vida religiosa. Hay una vocación al ministerio pastoral. Diácono, presbítero, obispo. Son tres vocaciones preciosas. No caigamos en la tentación, pues el que no tiene una vocación a la vida consagrada, al matrimonio cristiano, a la virginidad, es el resto poco apreciable. Es una vocación al matrimonio cristiano, que tiene que ser cultivada. No es simplemente lo que acontece cuando no hay una elección. Hoy, con las dificultades que vemos, con el descenso de matrimonios canónicos, digamos, con las rupturas tan frecuentes, con las convivencias que se están dando, unas veces con intención de contraer matrimonio también canónico más tarde, y otras veces en esa intención, nos damos cuenta que necesitamos apoyar, anunciar, proponer el matrimonio cristiano. Y esta exhortación apostólica nos ofrece tantas posibilidades. Hay un número que ya ha citado antes Fernando, donde aparece lo que podemos decir la identidad del matrimonio y de la familia cristiana, que es el número 292, podéis verlo después, justamente en el comienzo de ese capítulo que el secretario general del sínodo, cuando presentó la exhortación apostólica, dijo que era un capítulo delicado. Y ya se sabe que estas expresiones significan que hay que estudiarlo con detenimiento, no fiarnos del magisterio de los medios de comunicación social, contrastar nuestras lecturas con otras lecturas, hacer motivo de reflexión también esos aspectos. Pues bien, en el número 292 leo yo lo más importante, no es necesario que lo leáis vosotros ahora. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer. Que no nos confundan las cosas. Un varón y una mujer, que se donan recíprocamente, en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Es una descripción del matrimonio cristiano que funda la familia. A mí me parece preciosa, la tengamos en cuenta en nuestras predicaciones. Hay muchos aspectos que un día unos, otros día otros, conviene que aparezcan en nuestra predicación. No polémicamente, pero sí asertivamente y también en forma de predicación, de exhortación, de llamada a que esto lo tengamos en cuenta para que vaya configurando la vocación al matrimonio cristiano. Esta exhortación apostólica no trata solo de las cuestiones irregulares, entre comillas suele poner la exhortación, trata de la vida matrimonial y familiar normal en la vida cristiana. No son cuestiones excepcionales. Ojalá pueda ser normal en la vida cristiana.
Por lo que se refiere al texto, si me permitís una pequeña digresión, el día 14, si Dios quiere, y 15, los días 14 y 15, tenemos un simposio sobre Pablo VI, con ocasión de los 50 años de la conclusión del concilio. Él fue prácticamente el papa del concilio. También teniendo en cuenta que fue beatificado, y también teniendo en cuenta que solo los que tenemos ya determinados años podemos recordar que no fue sencillo, tú Fernando todavía no, que no fue sencillo el pontificado de Pablo VI en la relación con España, ni con la situación política, ni con la situación eclesial. Entonces, creemos que es necesario que la figura de Pablo VI sea repuesta con justicia en su lugar. Por ejemplo, pensar que Pablo VI era enemigo del pueblo español, ¿pero qué es eso? Bien, pero a lo que voy. Con esta ocasión he podido contrastar y comparar dos documentos mayores sobre la evangelización. El documento de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, y el documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Dos documentos mayores que emiten en la misma longitud de onda. Pero cuando se lee el documento de Pablo VI, uno se da cuenta de que es un documento magisterial que recoge las conclusiones del sínodo. Entonces todavía no había proposiciones, eso vino más tarde, pero muchas intervenciones de los padres del sínodo. Y el Papa lealmente la recoge. La recoge, yo he quedado sorprendido de una manera extraordinariamente fecunda para el futuro. La recoge la mayor parte de referencias que tenemos también desde un punto de vista lingüístico, de vocabulario, de expresiones, sobre la evangelización, proceden de esta exhortación apostólica. Preciosa, preciosa. Pero es un documento magisterial escrito expositivamente. El documento del Papa Francisco, si me permitís, se puede utilizar, yo creo que esta expresión, es predicación. Es predicación. Y cuando se nota que un documento es descriptivo y expositivo magisterialmente, y otro es magisterio en forma de predicación y buena nueva del matrimonio y de la familia en forma de predicación, entonces aparece el entusiasmo por promover la vida matrimonial y familiar. Y preciosamente, por ejemplo, este documento desciende a lo siguiente. Aquí a un niño pequeñito se le enseñe a mandar besos al niño Jesús. A esto alude en un momento determinado. O en otro momento determinado dice, es una predicación, no es un documento magisterial así al estilo habitual. O en otro momento dice, cuando la familia se sienta para comer, retiren el móvil. Porque si entonces ni hablan ellos, ni atienden al móvil, se interrumpe constantemente, que sea la ocasión no simplemente para comer los mismos alimentos, para estar sentados a la misma mesa, sino para ser realmente comensales. Es decir, por lo que se refiere a este documento, el del Papa, es un documento que yo creo que es predicación, con entusiasmo. Qué bello el comentario, acá lo decía Fernando, del capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, en la caridad. Qué bello comentario. Hay muchos momentos en que uno dice, pero qué bien dicho. Pero qué bien dicho. Es un documento sobre el cual yo me he visto en la imposibilidad de hacer resumen. Puedo coger, pues alguna idea más general, por el título, por el apartado en que está situado, por el capítulo, pero es muy difícil. Este documento hay que leerlo y releerlo. No basta simplemente con sacar una idea suelta de eso. La forma de decir las cosas, también con entusiasmo para la vocación cristiana en el matrimonio, es muy importante en este documento.
En ese sentido, es ciertamente un documento largo, literariamente bien escrito, bien escrito. El Papa fue profesor de literatura, no lo fue, por ejemplo, el Papa emérito Benedicto, que fue profesor con una vocación teológica pura desde el principio, íntegra. Y todo fue para él, lo aceptó porque es cristiano, pero para él fue como una especie de separación de su vocación originaria, muy desde el principio. Bien, a mí me parece que por lo que se refiere al estilo de este documento, sería bueno el que estas notas las tengamos en cuenta. Por eso reproduce textos largos, textos muy largos, a veces casi páginas enteras, bellos textos, no sólo del magisterio, digamos, papal, también del magisterio de conferencias episcopales. Esto es un novum en general en el magisterio ya del Papa Francisco. Es una novedad. Si una conferencia episcopal hizo un documento donde acertó a expresar determinadas cosas, aunque sea la conferencia episcopal o grupos de conferencias episcopales de Oceanía, ¿por qué no lo vamos a poner en circulación? Si es un bien para todos. Bien, en este sentido yo sí os pediría que este texto lo leamos, lo releamos. Las personas también no técnicas que lo leen quedan muy satisfechos y enormemente gratificados por haber podido leer un documento de este estilo. Y en este sentido, pues en torno al documento, que es un documento, yo creo que repito, a mí me parece mayor por lo que se refiere a la pastoral del matrimonio y la familia, evidentemente es católico. ¿Quién iba a pensar que el Papa iba a ser hereje? Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Yo en este sentido, sí os pido lo siguiente, hagamos un renovado acto de confianza en este documento. Un renovado acto de confianza. El documento da, si hay algunas frases sacadas del contexto, que a veces pueden haber frases sacadas del contexto, que no digan, ¿y qué quiere exactamente decir aquí el Papa? Pues habrá que verlo en el conjunto. Pero el conjunto ofrece claves, y muchas, todas, de interpretación. Este documento no nos deja, digamos, a la buena de Dios. Es verdad que ha habido, y como todos somos adultos y lo sabemos, ha habido, yo no diría, y esto con total claridad, yo no diría que ha habido actos, digamos, de desobediencia al Papa. No lo ha habido, en absoluto. Ni tampoco de rechazos de este documento, tampoco. Sí ha habido unas lentitudes en la recepción del documento. Sí ha habido lentitudes. Ha habido dificultades por parte de algunos para ver exactamente qué quería decir esto. Claro, lo que no podemos es ir al capítulo 8 de entrada, igual que no vamos a una novela a ver el desenlace. Vamos recorriendo los capítulos precedentes, porque si no el desenlace no tiene ninguna gracia, porque no sabemos la trama. Entonces no podemos ir a ese capítulo 8 de entrada para quedarnos no sé con qué cosa. Y no podemos, evidentemente, entrar en la trampa de los medios de comunicación social en que daba la impresión que la clave de lo que se discutía en las dos asambleas sinodales y en la exhortación apostólica era si un divorciado vuelto a casar puede comulgar. No caigamos en la trampa de estas reducciones, que eso no es verdad. Lo que pasa es que ha habido, el Papa, antes aludía Fernando, a claves interpretativas del concilio por parte del Papa Benedicto XVI, el Papa también dijo en algún momento, había un concilio mediático, y en esos sínodos que tocan a cuestiones vitales de la sociedad, de la cultura, etc., pues claro que ha habido un sínodo también mediático, que en muchas ocasiones uno decía, ¿de dónde sacarán estas cosas? Bien, en todo caso, yo sí os invitaría, me invito a mí mismo, hagamos un nuevo acto de confianza en este documento y lo leamos despacio.
y demos gracias a Dios porque este documento existe. Yo recuerdo al terminar la segunda asamblea del sínodo, no se tenía claridad entonces, por lo menos no se comunicó con claridad lo que se decidía, si habría exhortación apostólica o no la habría. Yo tengo que reconocer que me quedé con preocupación si no había exhortación apostólica, teniendo en cuenta sobre todo la andadura de los años precedentes con las dos asambleas sinodales, con lo que entre medias se había dicho y dejado de decir, y gracias a Dios hubo esta exhortación apostólica y además a tiempo, pronto, el día de San José cuando fue firmada, muy a tiempo. Yo os pediría que la recibamos con confianza. Es un documento magisterial del Papa. No es ninguna definición ex cátedra, ni de un concilio ecuménico, que no era un concilio ecuménico, el sínodo, ni tampoco el Papa ha utilizado esa fórmula que rarísimas veces ha utilizado de la definición ex cátedra. Es un documento importante. No es una catequesis del miércoles, es un documento importante. Es un documento que se sitúa dentro de ese nivel medio del magisterio pontificio. Una encíclica, una exhortación apostólica después de un sínodo como es este. Por tanto, vemos aquí también el reflejo de lo que los padres sinodales fueron diciendo y por otra parte los padres sinodales estaban en contacto con sus iglesias. No iban simplemente a decir lo que se les ocurría. Evidentemente, cada uno hablaba según su mejor saber y entender, pero siendo obispo de tal sitio, sabiendo lo que pensaba su diócesis, lo que pensaba el grupo de diócesis. Otra nota que a mí me parece importante es, ha aludido también Fernando a ella, esta publicación de la exhortación apostólica y el sínodo, etc., ha tenido lugar en el año de la misericordia. Leo un pequeño trocito en el número 296 y en el 309. 296 recoge aquí parte de la alocución que tuvo el Papa Francisco, justamente en el consistorio de los cardenales anteriores. Sabéis que el día 19, si Dios quiere, la víspera de la clausura del año jubilar, hay un nuevo consistorio. El arzobispo de Madrid ha sido elegido para él y nos alegramos con él. Pues bien, en esa alocución del consistorio, por tanto, en una alocución en un momento importante, también la calidad y el peso de los documentos se ve por las coyunturas, por el momento en que se dice, la celebración, etc. Dice, hay dos lógicas que recorren la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. Este documento es reintegrativo. Si queréis, de alguna forma reproduce la parábola del padre bueno o del hijo pródigo o del hermano mayor. La misericordia del padre reintegra al hijo pródigo en la familia y había hecho de las suyas. Es verdad, vuelve. El perdón de Dios no es automático, nunca es automático. Dios no ejerce la misericordia con nosotros si nos blindamos. Aquel hijo retorna y el padre lo cubre de besos. Le abrazaba y le besaba efusivamente. Le reintegra en la condición de hijo. Le ponen las zapatillas, el vestido nuevo e incluso hace fiesta, un banquete. El hermano mayor estaba en el campo, un hermano que había vivido intachablemente, nunca ha desobedecido una orden tuya. Y ese será tu hijo, ya no mi hermano. Ese que ha dilapidado su herencia viviendo disolutamente, le haces una fiesta. Y a mí ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Bueno, ¿a dónde vamos a parar?
Esto es insoportable, esto es una injusticia flagrante. Desde el punto de vista jurídico, ¿es una actuación estrictísimamente jurídica la del Padre? La misericordia va más allá. Va más allá. A veces nos quedamos con una misericordia muy dimediada por nuestros conceptos y nuestras regulaciones positivas de justicia, pero muy dimediada. En algún momento alude el Papa también a ello. En todo caso, aludiendo a ese número, la misericordia reintegra. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera reintegrado? ¿Quién está sin pecado? Es verdad, hay pecados en una situación concreta que consolidan una institución que es grave. Tiene una gravedad y una consecuencia particular, es verdad. También aquí una cuestión que no podemos olvidar es que la ley y la conciencia tienen que convivir. Tienen que convivir. Y aquí en este documento se alude en muchas ocasiones a un discernimiento de las situaciones en conciencia. Y aquí viene una situación para nosotros que es bien delicada. Todos nosotros, todos, necesitamos aprender un discernimiento de estas situaciones complejas, respetando la conciencia y haciendo avanzar las cosas. Uno de los aspectos que en la pastoral del Papa Francisco aparece muchas veces es el aspecto camino, itinerario, abrir vías. Por ejemplo, el otro día, que en una reunión teníamos también sobre el documento que firmaron el patriarca de Moscú y el Papa Francisco en La Habana. Pues aquel documento, el Papa insiste mucho en que es camino. No es que tengamos la unidad lograda, es que haciendo camino juntos, sinodalmente, caminando juntos, seguramente el amor y la verdad van apareciendo más fuertes en nuestra vida. Emprendamos caminos. Y el Papa en este sentido ha sido un maestro de apertura de caminos. Y en el otro número, en el número 309, de carácter todavía de forma más explícita, 309, dice el Papa algo que nos cuesta mucho trabajo entender lo que significa la relación entre justicia y misericordia. Nos cuesta mucho trabajo. Jesús ha sido ministro de la misericordia de Dios, el Hijo que ha venido a buscar a los pecadores. Los intachables como el hermano mayor de la parábola no necesitaban curación. El que traía los pies heridos y lleno de harapos era el pródigo y necesitaba acogida. Pues bien, en el número 309 dice: es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia, porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de cada persona. ¿Qué significa vivir a la luz de la misericordia de Dios en una situación rota de dos esposos, con una familia destruida? Tenemos también en nuestra predicación que mostrar los perjuicios que los hijos reciben con la ruptura del matrimonio de sus padres. Evidentemente los padres tienden a hacer lo más llevadera posible la situación a los hijos, pero solo hasta cierto punto,
Yo me he encontrado en una ocasión con una maestra que me dijo, aquí en Valladolid, hacía algún tiempo que veía una niña en su clase que estaba muy triste. Y entonces la maestra le preguntó, María, ¿qué te pasa? Dice, es que el novio de mi mamá no me quiere. Claro, hay que presentar también estas situaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O es que es absolutamente impune desde un punto de vista moral hablo, no desde el punto de vista jurídico? Porque hay también impunidades, también desde el punto de vista de la reflexión y de la verdad, de la inteligencia, y también desde el punto de vista de este caso de la misericordia. No hablo yo aquí ahora de una impunidad de carácter jurídico, es otra cosa. Pero claro, estos hechos ocurren en una familia y no impunemente ni para ellos ni para los hijos. Para ellos, a lo mejor en un principio, los esposos, pues una liberación porque estaban hartos de ver caras largas, de riñas, de discusiones, así creían que no podían vivir. Buscan alguna solución, seguramente la mejor que encuentran, pero a la vuelta de la esquina hay más cosas sobre las que tienen que pensar, y de hecho piensan. Entonces, ¿qué significa la misericordia de Dios? En cuyo año, el año jubilar de la misericordia, ha sido publicada esta exhortación apostólica. Hay una palabra en la exhortación apostólica que desarrolla mucho en bastantes momentos. Se ve que el Papa Francisco es un jesuita, claro. Y las normas de discernimiento, de discreción de espíritus, en buena medida, nos vienen a la Iglesia, no solo de los jesuitas, también de los padres del desierto y de muchos lugares. El Papa Francisco, cuando escribió unos folletitos que publicaron después especialmente las ediciones claretianas en Buenos Aires y también aquí en España, han publicado algunos, eran curiosamente sobre historia de la espiritualidad, en muchos casos de la espiritualidad de padres del desierto o de autores antiguos. Y muchos de estos aspectos eran sobre el discernimiento. Entonces, no es fácil hacer un discernimiento. Comprendo que hay un discernimiento jurídico que tiene que hacer un tribunal, pero claro, como personas no solo vivimos de discernimientos que hace un tribunal de una sentencia que emite, también nosotros estamos con nuestra conciencia ante Dios, no queriendo vivir caprichosamente, sino con lealtad ante Dios. Y sobre estos puntos tiene algunos párrafos el Papa que merece la pena ser reflexionados. Que aquí no se trata de escapar, como se puede, yo ya fuera, se trata de ver, y yo ante Dios, que quiero vivir ante Dios, ante nuestro Señor, ante el Evangelio, que me encuentro con esta situación rota, que he tenido estos atenuantes en esa ruptura, que ha tenido también mi esposa, mi esposo, estos atenuantes, porque también en el cumplimiento de la ley, eso lo hemos dicho siempre en la teología moral, hay circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes y circunstancias también eximentes. También hay que ver todo esto. Es el discernimiento una clave importante en esta exhortación apostólica. Y nosotros, se nos pide en concreto a los presbíteros y a los obispos, se nos pide que podamos acompañar en este discernimiento a personas o que se encuentran que su matrimonio se les tambalea, o también en situaciones ya rotas, ya consolidadas. ¿Cómo acompañar? Porque ellos quieren continuar siendo cristianos. Los que quieren ser cristianos. Por eso empezaba diciendo que nos encontramos con la vocación al matrimonio cristiano. Porque hay muchos que dicen, a mí esto no me interesa nada. Evidentemente, ¿qué discernimiento vamos a hacer con la persona que dice, a mí esto no me interesa nada? Pero hay muchos que sí, que sufren mucho la situación que están padeciendo. Entonces, la iniciación nuestra, de todos nosotros. Hay cursos en preparación sobre el discernimiento, también para los obispos, también, evidentemente para los presbíteros,
que más fácilmente cantamos, como dice tal canon o tal artículo, que le acompañamos. ¿Y qué te ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado por su vida? Pues ya ve usted. Uno empieza tonteando y termina con la vida así. Ya ve usted. O dice, pues mira, pues es que me encontré con esta situación, que es que mi esposa o mi esposo de la noche a la mañana cogió el petate y se fue. ¿Qué hago yo? Bien, entonces necesitamos un discernimiento todos en este acompañamiento para una mayor integración. ¿Hasta dónde se puede llevar la integración? Hasta donde se pueda. En ese sentido, es una trampa cuando se dice y se puede llegar hasta la comunión sacramental, hasta donde se pueda, pero con respeto a lo que es la comunión sacramental. Evidente, no cualquier cosa. La iniciación que todos necesitamos para el discernimiento personal y pastoral es una encomienda que esta exhortación apostólica nos deja, porque muchas cosas las tenemos que discernir nosotros como pastores. Evidentemente, el Tribunal de la Diócesis nos presta una ayuda, y una ayuda importante, a lo largo de este tiempo dedicado a la exhortación apostólica y también la reforma que hubo de los procesos de declaración de nulidad. También es necesario que un día pues el vicario judicial pues nos informe para que sepamos bien exactamente cuáles son los principios, las orientaciones de aquel motu proprio en que reformaba estas cuestiones y hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Yo quedé sorprendido porque hay un aspecto que ya en el motu propio, forma de decreto, y después en otros lugares ha aparecido que yo no había hecho, pues no me había parado en ello, y es que forma parte del ministerio episcopal el discernimiento también como juez de estas cuestiones. Porque en la mayor parte de los casos, en las diócesis ha nombrado a la persona que se creía más competente para presidir el tribunal, pero después como que ya todo estuviera concluido ahí. Y dentro de esta condición de juez, entre comillas, que tiene el obispo y también derivadamente el presbítero, es una condición de juez que tiene que tener también un discernimiento no solo legal, no solo jurídico, también desde un punto de vista humano. Por ejemplo, el discernimiento tiene que llegar hasta lo siguiente. ¿Cómo se conjuga el respeto de la ley y de la verdad con la conciencia personal, no caprichosa? Este es un principio importante, sobre todo en ese capítulo 8. ¿Cómo se armoniza? Repito, el respeto de la ley. Nosotros no queremos ser ácratas, no lo somos ninguno. El respeto de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia. En ese sentido, nunca en el sínodo, en ninguna asamblea sinodal, pusiera ningún sinodal en duda la indisolubilidad del matrimonio. Nunca. Yo no sé de dónde salió eso. En ningún momento, En ningún momento. Lo que es la doctrina católica sobre el matrimonio, en ningún momento se puso en interrogación. En absoluto. Pero claro, a veces, bueno, pues mira, hay un grupo, pues qué sé yo, pues de cristianos de Estados Unidos que firman un documento para decir no sé qué cosa y dice, oye, pero vamos a ver, en primer lugar, ¿estáis bien informados? Porque es curioso, dentro de nuestra diócesis, en España la cosa ha sido más sobria. No que no haya habido dificultades en la recepción, que lo ha habido. Yo confío que poco a poco se vaya superando, también entre nosotros. Estas dificultades en la recepción se superan leyendo, escuchando, contrastando, comentando con unos y con otros, pero evidentemente leyendo. Yo me he encontrado con algunos foros de estos que alguien preguntaba, afirmando, y dice que el Papa ha dicho esto, y dice, ¿dónde lo ha dicho el Papa? Dime dónde. Claro, a veces corren frases que le cuelgan al Papa que no tienen nada que ver, que es una especie como de, en primer lugar, sacada de un contexto, frases sesgadas
y frases después atribuidas, pero eso no es. En todo caso, el discernimiento tiene que ver cómo se conjuga la ley y la conciencia. La voz de la conciencia, Dios habla en la voz de la conciencia. Antes ha hablado Fernando del padre era dominico, me parece, Pincas, ¿no? Pinkers, sí. Pinkers. Es uno de los que colaboró más eficazmente en la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, el padre Pincas. Pues el padre Pincas tiene preciosos capítulos sobre lo que significa la luz de Dios y la voz de Dios en la conciencia. Unas veces se utiliza la palabra voz y otras veces luz. Pero en todo caso, la conciencia es la norma inmediata de nuestra actuación. No podemos actuar contra nuestra conciencia. Ni evidentemente podemos decir, lo que diga el Papa, allá cuentas. Y lo que diga los mandamientos de la ley de Dios, allá cuentas. Eso ya es muy viejo. Tenemos que hacer un discernimiento sobre cómo se conjugan ley y conciencia, sinceridad y maduración, que nadie en el fondo simule o disimule o quiera mentir sin mentir con los labios. No, y eso lo sabemos todos. A veces nos encontramos a veces con personas tan curiosas como lo siguiente. Como su hija va a casarse ese día y ella quiere salir en la fotografía de su hija en la mayor parte posible de ellas, pues también tiene derecho a comulgar. Porque es muy bonita la comunión, la fotografía de la comunión. Vamos a ver, pero ¿es un derecho? Tenemos que discernir. Y mucho menos, ¿es un derecho de imagen? ¿Es un derecho civil? Solo tenemos derecho a participar en la Eucaristía los cristianos. No los paganos, los cristianos. Y evidentemente, por lo que se refiere a la comunión, ya sabemos las condiciones. Hay que conjugar la sinceridad y la maduración. No es que nosotros pongamos un baremo a la ley de Dios, no. Pero sí que vamos viendo por nosotros mismos que hay una maduración en el respeto de Dios y en el amor de Dios. Y también en la integración en nuestra vida de lo que significa ser presbítero, ser obispo, ser diácono. La conversión a Dios y el ritmo de Dios, el ritmo de cada persona en el camino hacia Dios. Por ejemplo, en el catecumenado de la Iglesia primitiva no empezaban cantando y afirmando esto es la ley de Dios. Primero necesitamos un proceso de conversión. Justamente este es el sentido del querigma. El querigma es el anuncio de la misericordia de Dios y se responde, pues yo necesito de esto. Yo necesito refrescar la vida porque estoy seco. Necesito reorientarme porque estoy fuera del camino. No me encuentro bien. Pero este proceso de discernimiento, con la integración de este ritmo, siempre teniendo en cuenta que es la persona ante Dios, en la Iglesia, evidentemente, en la Iglesia, en la comunidad cristiana, eso es muy importante.